Buenas noches, las 21:03, iniciamos este programa número 96. Hoy por razones particulares no está Carolina dando inicio a las noticias que vamos a estar explicando en breve, pero vamos a decir que esta noche algunos de los temas que vamos a desarrollar tienen que ver con evaluación, un tema que lo venimos hablando desde hace bastante tiempo, nos preocupa y de alguna manera avanzamos en algunos análisis que se ha hecho a nivel nacional, relacionado un poco con la provincia, y hacemos una mirada en lo local, cómo está la educación, cuáles son aquellos temas que se miran cuando hablamos de educación y por supuesto hay temas que han tenido ya ribetes judiciales y de ello también lo vamos a mencionar más adelante. No sé si será el espacio de Hernán o lo haremos en la medida de las oportunidades o cuando se dé el tema. El siguiente tema tiene, en este caso hay un audio de la señora Marta Perier en el cual yo le pedí que me diera una visión muy sintética, muy breve, de lo que ella ve, observó, leyó con respecto a los resultados de la evaluación que se acaba de publicar, sobre todo para la Argentina, si bien es el contexto latinoamericano en su mayoría. Después va a estar el señor Rubén Arévalo con temas que venimos de alguna manera aprendiendo cuando hablamos de camino, cuando Vialidad trabaja, cuando estas máquinas empiezan a transitar por caminos que deben ser mejorados. Con él vamos a estar mencionando algunos de estos temas y que seguramente iremos aprendiendo a lo largo de este ciclo. Luego vendrá Hernán con toda la realidad que en estos días han surgido, ya sea en el programa de radio que él tiene de 5 a 7 de la tarde, en el 106.1, y aquello que por situaciones propias de su trabajo les llegan vía mensaje de texto y por supuesto luego lo ampliamos y lo charlamos amenamente ya en el último bloque. Así que este es un poco la invitación para esta noche y avanzamos. Empezamos ya directamente. El primer tema hay que decir, el expresidente Mauricio Macri fue procesado por espionaje a familiares del ARA San Juan. El juez que intervino fue Martín Baba y ahora hay una situación judicial bastante compleja y que seguramente en el transcurrir de la justicia, el tiempo que ya tiene, estas acusaciones y las defensas en ambos casos se van a esgrimir en un juicio que es donde debe suceder, no como la vicepresidenta que los jueces la absolvieron, impidieron que tanto la parte acusatoria como la defensa se puedan enfrentar y esgrimir todas aquellas argumentaciones judiciales que se tengan y que sea finalmente el juez quien decida. Así que en el caso de Mauricio Macri va a justicia, en el caso de la expresidenta hay que esperar qué pasa en casación. El 13 vamos a estar sabiendo, antes del 13 de diciembre. Aparecen los resultados, como dijimos, de las evaluaciones ahora y generó todo un revuelo, toda una situación que para ojos de los que primero leen los diarios, parecería preocupante. De hecho, así lo expresa el ministro de Educación de la Nación, que le preocupa esta situación que se ha observado. Jaime Peskin, dijo que volvió a responsabilizar al gobierno de Mauricio Macri como consecuencia de el deterioro en la calidad educativa el periodo en la cual él fue presidente. Ya vamos a ver qué pasa con todas estas cuestiones, pero lo que tenemos que decir es, si bien siempre hay políticas que se llevan adelante por un gobierno, estas continúan independientemente cuál sea el gobierno de turno. Muchos casos hemos visto que gobiernos se repiten, un periodo, 2 periodos, y luego vienen las alternancias en el poder. Pero las políticas educativas deben continuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en educación que desde hace bastante tiempo, aproximadamente
en el 2006, el sistema educativo ha ido declinando en cuanto a calidad y, por supuesto, los saberes que los alumnos adquieren son cada vez más deficientes en un contexto nacional, provincial y, por supuesto, muchas veces también local. ¿Qué es lo que se observa en los diferentes medios? Hay mucha politiquería errática, ¿sí? Políticas que se hacen equivocadamente, y uno solamente mirando las declaraciones o las normas que desde los consejos educativos a nivel provincial, que sería el Consejo de Educación de la Nación, de la provincia, y a nivel nacional, lo que se observa es que cada vez a la educación se le están agregando elementos que por lo general nada tienen que ver con ella, pero que son cargas que el docente va sumando a la tarea diaria de enseñar. Y también hay mucha panfletería, es decir, uno observa de un lado y del otro cómo se van cascoteando de acuerdo al grado de agresividad que tienen las palabras de uno y de otro lado, a nivel nacional y también a nivel provincial. Entonces, hay una pregunta que uno, o que me la hago, que de hecho la tomo de un diario de tira nacional, que dice: seguimos siendo espectadores pasivos y cómplices de cómo se demorona, cae el país y el futuro, y yo le agrego, de los estudiantes, porque lo que estamos observando a nivel nacional es cómo muchos estudiantes, muchos adolescentes, muchas personas que podrían estar estudiando en institutos o en carreras universitarias, muchas veces prefieren irse del país a buscar nuevos horizontes, o los que ya terminaron, ir a probar suerte en otros lugares y no quedarse a desarrollar todo aquello que fueron aprendiendo a lo largo de su paso por las universidades en nuestro país. Como se dice habitualmente, la materia gris se exporta y esto va en detrimento de nuestro país. Yo no tengo las respuestas a estas preguntas. Si somos espectadores pasivos o nos hacemos cargo y nos comprometemos a encontrar una solución a este problema de educación que es sí muy complejo, pero que se necesitan los acuerdos institucionales y políticos lo más amplio posible para ir avanzando en este sentido. Fue la pregunta que le hice a Marta Perier, ella me lo contesta y vamos a poner un audio un poquito más adelante para escuchar qué opina la profesora Marta Perier, que vive en Paraná, con respecto a este tema. Vimos en estos días que los actuales funcionarios se desligan de las responsabilidades luego de casi un año y medio de cuarentena, de aislamiento, donde los chicos no podían ir a la escuela, las escuelas cerradas, porque te cuidaban, por un lado. Y por otro lado, las cifras de muertos por COVID iban creciendo. Llegamos al día de hoy 117.000 muertos por COVID en lo que ha sido esta catástrofe humanitaria en materia de prevención, justamente, de aquello que no querían cuidar, que es la salud. Entonces, aquellos que hoy están criticando lo que pudo haber sido un error en la gestión anterior, no se acuerdan, no tienen presente lo que ellos mismos han generado algunos meses atrás. Entonces, por un lado, son muy rápidos en criticar y por otro lado, no dicen nada de aquellos que son parte y son artífices del desastre que se está observando, según datos que no son de ahora, que vienen de hace mucho tiempo reiterándose y profundizándose, que esto es lo más grave. Entonces, rápidamente la culpa la tiene otro, la tiene el otro, ¿no? Y nadie se hace cargo y nadie es responsable, por lo menos en esta instancia. Y esto fue escrito ayer, el 1 de diciembre de este año, en un medio que salió a nivel nacional, La Nación, en donde se fueron recopilando entrevistas de unos y de otros, y finalmente
he podido traer esta síntesis en este momento. La foto 1, señor director, 0, perdón, si el señor director lo dispone, vemos cómo se cruzan estas dos versiones, el actual ministro de Educación de la Nación y la figura del presidente Macri, si bien no son las caras totales y no son parciales, porque hice una captura de pantalla y, por supuesto, no me permitió registrar el rostro de ambas personas, pero solamente con ir a buscar por internet este diario del día de ayer aparecerá la foto, en el cual Jaime Persic volvió a responsabilizar al gobierno de Mauricio Macri de los resultados de las pruebas UNESCO y afirmó, yo no creo que el ranking, es esa, gracias señor director, yo no creo que el ranking, no cree mucho en los rankings, es decir, en estos datos que aparecen como consecuencia de las evaluaciones a nivel internacional, porque no somos nosotros los únicos, están muchos países latinoamericanos desde el punto de vista educativo. Y allí está remarcado con amarillo un dato que dijo él, y esto es lo grave, porque lo ha dicho el ministro de Educación de la Nación, dice, remarco que en la Argentina cerca del 50% de los chicos no terminan la escuela secundaria. Y pidió construir consensos, y esto es lo llamativo, pide consensos cuando está criticando, cuando está, dijeron los chicos, bastardeando a aquel sector político que luego tiene que convocar para hablar de estos temas. Y no se entiende esta paranoia que tienen algunos funcionarios desde el presidente hacia abajo, que primero te insultan, te bastardean y después te llaman para, bueno, a ver cómo solucionamos este problema. Es en educación y las pruebas están a la vista, es en materia del acuerdo internacional con el Fondo Monetario Internacional en materia económica, que también bastardean a la oposición o a los que fueron parte del anterior gobierno, cuando ahora en la legislatura, a nivel nacional, en el Congreso, se tienen que sentar para poder llevar o poder trabajar un consenso que pueda ser elevado al Fondo Monetario Internacional y que exista la aprobación por parte del organismo dentro de los marcos que ambas, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Gobierno Nacional, marquen como agenda de trabajo. Pero entonces me detengo solamente en este hecho que el mismo ministro dice el 50% de los alumnos no terminan las escuelas secundarias. Y esto es grave porque ese 50% que no termina lo podemos relacionar con el más del 50% de niños que son pobres o que la pobreza en el país está cerca de los valores muy cercanos al 50%. Hay que ver quién marca los datos, porque allí puede haber algún grado de error, pero en términos generales podríamos decir que el 50% de la población de la República Argentina es pobre. Y por lo tanto, esta pobreza trae o está relacionada de manera directa con el grado o con la capacidad o con la posibilidad que se tiene de poder educarse en condiciones cognitivas que le permitan superar aquellas preguntas que se le hace en materia de evaluación y por lo tanto preguntas muy sencillas que están dentro de los contenidos que se deben enseñar en la escuela primaria, en la escuela secundaria, les cuesta muchísimo a los alumnos resolverla, encontrar la solución a ese problema que le plantea la pregunta, que luego tiene carácter de evaluación. Entonces, me parece a mí que en este punto es interesante ver la foto 1, si el señor director lo dispone, que es una síntesis de lo que se ha escrito en diferentes medios con respecto a, bueno, el tercer grado en la escuela primaria. Y hablo de Argentina. ¿Y qué es lo que nos dice? Para matemáticas se evaluó matemática, lengua y ciencias sociales. Dentro de lo que es matemática, dicen que casi el 50% de los estudiantes de tercer grado está en el nivel 1 de capacidades cognitivas. Y el nivel 1 es el más bajo. Es decir, solamente pueden decir
dime de qué color es la pared. La miran, dice, es de color blanca. ¿De qué color es? Sí, respuestas muy sencillas, sin pocas estructuras mentales que se puedan interconectar para dar una respuesta. Estos son preguntas básicas, sencillas y directas, ¿no? Entonces, ese nivel 1 representa casi el 50% de los alumnos que fueron evaluados de tercer grado. Siguiendo, si es un aprendizaje muy bajo, ¿no? El 25%, alrededor de un 25% está en el nivel 2. Bueno, allí hay un grado más de aprendizaje, de complejidad cognitiva que se lleva adelante para poder resolver algún tipo de problema que se le plantea, y menos del 20%, pongámosle 20% para ser generoso, el nivel 3. Y el nivel 3 ya hay un grado mayor de poder sintetizar, de relacionar, de complejizar las preguntas para que luego se pueda responder. Solo un 5% tiene nivel 4, que es el más alto, en el cual allí sí el alumno puede hacer interacciones, puede armar marcos conceptuales un poco más complejos, poder llegar a metaconceptos, poder elaborar respuestas que tengan que ver con la abstracción. Bueno, yo pienso que tal vez, y bueno, y allí hay un grado mayor de aprestamiento en cuanto a aquellas capacidades que se han tenido que trabajar en el aula para que luego el alumno la pueda desarrollar. Entonces, finalmente dice, solo el 48,9% puede alcanzar un rendimiento básico, no se le puede pedir mucho. Por eso es que los chicos después, cuando están en primaria, terminando la primaria, le cuesta mucho comprender texto, le cuesta mucho resolver problemas, le cuesta mucho entender algunas cosas que suceden en la vida. Bueno, no fueron interpretadas, no fueron comprendidas, no fueron desarrolladas, no fueron explicadas en las escuelas. En lengua, casi el 46% pudo superar el nivel 1, ¿no? Bueno, y en ciencia la situación es peor en este nivel que estamos hablando, que es de tercer grado. Entonces, esto marca el deterioro de los aprendizajes por parte de los alumnos y, por supuesto, los resultados están a la vista porque es lo que marca una prueba. Una prueba se hace pregunta, se responde y luego se tabula los resultados para tener una visión general de lo que está pasando en el país. La foto 2, muestra, en este caso, una tabla, justamente es esa, en donde nos está explicando, este caso es PISA, en matemática, lectura y ciencia, promedio en las 3 áreas. Y allí hay valores que en el 400, que son los puntos básicos en el cual se llega a ese nivel, y se toma datos desde el año 2000, Argentina está en celestito, y está subrayado en amarillo cómo va decreciendo hasta el 2006, allí baja notablemente. En el 2006 comienza con la ley de presupuesto para educación, el 6% del PBI, aumenta las partidas presupuestarias para educación y luego se observa un repunte en el 2009, una meseta en el 2012 y, por supuesto, en el 2012 al 2015 esta meseta comienza a decaer, se sostiene en el 2016 y luego hay que esperar la evaluación para ver cómo esto se lleva adelante. 2019, la última evaluación es la que estamos analizando, es el decaimiento de los aprendizajes como consecuencia, de muchas veces estas políticas erráticas que se están planteando en materia de qué es lo que los chicos aprenden cuando los docentes enseñan. Ese es el cuadro que tiene que ver, en términos generales. Vamos a la siguiente foto, que tiene que ver con lengua. Esto es matemática, esto es matemática, y allí se observa para Argentina la curva de arriba y la curva de abajo es Latinoamérica. 689 es el punto de arranque, en el 2006, como dijimos, avanza un crecimiento hasta el 2019, donde finalmente
vemos esa curva que viene decreciendo desde 2013 hacia el 2019. Es una pendiente que se va pronunciando cada vez más acentuada. Bueno, y como consecuencia y aquí no hablamos de gobiernos, hablamos de políticas educativas a nivel nacional, independientemente de los gobiernos, porque allí pasa Cristina, pasa Macri, etcétera, etcétera. Así que el análisis no tiene que estar solamente focalizado en el presupuesto, porque si decimos con mayores presupuestos, mejor educación, y no es esa la clave para encontrar justamente el problema que tiene Argentina, sino que la clave debería estar centralizada en cómo aprenden los alumnos cuando el docente enseña y qué enseña el docente para que el alumno aprenda. Entonces, si bien es un juego de palabras, pero nos pone en una directriz de procesos, y es muy interesante la palabra procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel áulico. Vamos a la siguiente foto, señor director, que nos indica allí para lengua. Bueno, lengua más o menos parecido, hay una aparentemente mejora su rendimiento desde el 2013 al 2019 comparado con matemática, pero siempre por debajo de las líneas que se encuentra allí de Latinoamérica. Estamos siempre por debajo de Latinoamérica y esto es lo que marca justamente la prueba o los comentarios que se han hecho sobre esta prueba que todo el mundo ha estado, bueno, o la parte interesada o la gente que se interesa en este tema lo mira. La foto siguiente, señor director, tiene que ver con, bueno, estas son las evaluaciones. Decía que es interesante saber qué es lo que preguntan para poder entender, entrar en la mente del niño, niña y poder allí esgrimir cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas cognitivas que tenía que haber desarrollado para poder rápidamente, cuando aparece esta pregunta o esta situación, problema, poder resolverla. Observe los números en las casas y allí hay diferentes números que tienen una relación con la A, B, C y D. El niño debía encontrar cuál de estas opciones corresponde para poder responder la pregunta, cuál de las reglas que permite formar la secuencia de números en la casa. Esto se le enseña al niño y el niño, niña, cuando observa esto puede responder. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con otra, bueno, matemática nuevamente, y sexto grado, y otra pregunta también que le da una situación problema, a cuántos kilómetros está la casa de su amigo. Él tiene que mirar la situación que se le plantea, 5 kilómetros, y ha recorrido 2,3, y tiene que encontrar la diferencia. Digamos, estos ejercicios se deben hacer en el aula, seguramente que se hacen. El problema es por qué el chico, la chica, el niño, la niña, cuando encuentra esta situación, problema, no logra identificar los elementos que luego tiene que relacionarlo para poder resolverlo. Si vamos a la siguiente, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con la pelea, con el barro en la política, que ensucia todo lo que debería ser política de Estado, como todo el mundo lo dice, pero que después cuando vemos los resultados no son lo que uno espera. Bueno, y allí la vocera presidencial, la señora Gabriela Cerruti, hace el comentario, no personal, por supuesto, porque ella no debe hacer comentarios personales porque es una vocera. Lo que ella dice es lo que el gobierno emite como palabra oficial. El desprecio de la educación pública del gobierno de Macri nos llevó a un piso histórico. Pero posteriormente dice, vamos a convocar, vamos a encontrar consensos con la oposición, con funcionarios del gobierno anterior para poder ver cómo soluciona este problema. Entonces, por un lado, te insulta y por el otro, te pide que vengas a reunirte para encontrar consenso. Creo que es una situación bastante difícil de entender, compleja, que raya un poco lo del diván, ¿no? Por decirlo de alguna manera académica. Y allí
esta página dice 2 años sin escuela, pero Macri. Pero Macri fue como un eslogan panfletario en el cual, ante la imposibilidad de responder cuestiones concretas, se busca la estrategia de salir con esta forma de expresarse. Y allí se muestra que, como dijimos anteriormente, el declive en materia de rendimientos académicos no es de ahora, sino que ya viene, lamentablemente, con altibajos de hace ya bastante tiempo. Lo muestra allí, desde 2013 ya se observa una caída en los rendimientos comparados en la región. Bueno, y esto tiene que ver con estas disciplinas, matemáticas, lengua y ciencias naturales, que han tenido que ver con las evaluaciones. Vamos a la siguiente. Que tiene que... Bueno, y aquí aparece justamente lo que decíamos. Ni una parte tiene toda la verdad, ni la otra todas las acusaciones. Entonces, ¿qué pasó hace pocos días atrás? Bueno, en el presupuesto que se va a mandar o que se mandó a la legislatura, al Congreso, para ser más específico, viene una reducción presupuestaria para las universidades. Y por supuesto que ya la gente de las distintas se empiezan a movilizar en función de rechazar, la UBA ha rechazado la reducción del presupuesto universitario para el 2022. También he escuchado que esto va a ser revisado, que estas reducciones presupuestarias no van a pasar, porque justamente en este gobierno de científicos lo que hay que sostener es la educación, y esto dicho de manera irónica. Muy bien, pasamos entonces a algunos datos que tienen que ver con esto que estamos mencionando. Diferentes organismos han ido evaluando este tema y ya desde 2013, como dijimos recién, se ve una merma, una caída en los rendimientos que se observan de acuerdo a las evaluaciones y esto ha ido empeorando paulatinamente, llegando ahora a las cifras que estamos varios puntos por debajo de los promedios que estaba Argentina desde el 2000 al 2006. Dentro de los países que figuran estos países evaluados está República Dominicana, Cuba, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, así, toda la región sudamericana y del Caribe están involucrados. Ahora, nosotros estamos por debajo de Perú y de Brasil, estamos bastante mal posicionados con respecto a los resultados. Y una de las cosas que se mencionan son que estos contenidos que fueron evaluados son contenidos de estudios de los estudiantes que deberían haberlos incorporado y que aparentemente, por los resultados, esto no se ha dado. En sexto grado, la situación no cambia de tercer grado, tiene una leve mejoría, muy leve en algunas materias, pero sigue siendo por debajo de los niveles que habitualmente se espera que Argentina tenga, y en este caso están 7 puntos por debajo del rendimiento a nivel región. Bueno, y aquí comienzan toda una serie de acusaciones por parte de funcionarios del gobierno nacional y réplicas por parte de exfuncionarios del gobierno anterior. Bueno, no viene el caso de entrar en estos debates porque no son importantes las acusaciones, sino que lo importante es qué se va a hacer con este tema, porque se observa que es ya problemático. Y una de las cuestiones que también nos preguntamos es cuál ha sido la postura de los gremios a nivel nacional, a nivel provincial, con respecto a las evaluaciones, porque ahora están calladitos los gremios y están todos muy prestos a colaborar para el sistema de evaluación, pero hay que hacer memoria. 2 años atrás, en el gobierno anterior, los gremios estaban muy enfurecidos con el evaluar a los alumnos y evaluar la acción docente y los establecimientos, porque eran, de alguna manera, sometidos a los alumnos a situaciones en el cual, como principio, se observaba que el fracaso de algunos y la aprobación por parte de otros.
¿Qué dice? Algunos gremios, por ejemplo, la CETERA, decía, estaba explicando una publicación de la CETERA, lo cual sirve para instalar instancias previas y necesarias para la justificación de reformas de carácter mercantilistas, donde el individualismo y la perspectiva meritocracia están al orden del día. Entonces, ¿qué decía CETERA? Que era una cuestión de carácter mercantilista, ahora no dice nada, individualista, se calla ahora, y meritocrática. En ese sentido siguen opinando más o menos lo mismo. Pero el tema es que el mérito es producto del esfuerzo. Y el mérito no significa que siempre tenés que sacar 10. El mérito significa que vos tenés que poner de uno todo lo que uno puede y seguir trabajando para poder alcanzar aquellos objetivos que cada uno se ha puesto. El niño será aprobar las materias y por lo tanto tendrá que encontrar en el docente y en los compañeros aquellos mecanismos que le permitan llegar. Entonces, solo el chico no alcanza los objetivos, pero en el conjunto es mucho más fácil y es mucho más agradable trabajar. Por lo tanto, por este motivo, dice CETERA, reiteramos nuestro rechazo a la implementación de todos los tipos de pruebas estandarizadas, en particular el operativo Aprender. Ahora no, ahora están tranquilos, ahora sí, vamos adelante con el operativo Aprender, apoyamos todo lo que sea nacional y popular. Bueno, después sigue, no ven el caso seguir leyendo cuestiones que tienen que ver con estos posicionamientos muy particulares que tienen de acuerdo al color político de turno, cuando en realidad esto debería ser política de Estado y todos, independientemente de qué partido sea, de qué color sea, de qué gremio sea, deberían estar trabajando para encontrar soluciones a un problema extremadamente grave. Tenemos, señor director, la voz de la profesora Marta Perier, que es muy cortita, casi un minuto, y que le hago la pregunta y ella me responde de esta manera. La educación pienso que ha perdido un poco el eje, el norte, la meta. En verdad no estamos entendiendo para qué se educa, ni cómo debemos educar. Perdimos el objetivo. Hace unos 15 días estuve en Mendoza y pude hablar con docentes y de los que están trabajando en este momento y me llamó mucho la atención que todas las escuelas primarias, incluyendo las secundarias, tienen como objetivo prioritario el cuidado del medio ambiente y el cuidado específico del agua, porque saben que cada vez hay menos hielo en la montaña y se les está terminando el recurso. La municipalidad trabaja en función de eso. Todos los alumnos, si vos vieras, Franny, ninguna botella tirada en el suelo, ningún papel en el suelo. Y eso que es una ciudad turística, pero te invitan a que vos hagas exactamente eso. Cómo cuidan los árboles. A mí me parece que las comunidades en el mundo han progresado y en la historia porque han tenido un objetivo común, han ido detrás de una meta. Debemos volver a encontrar ese sentido en la educación. Y como yo te dije hoy, el tema es ¿para qué educamos y cómo lo hacemos? Son dos preguntas que nos deberíamos plantear, o al menos se deberían plantear la gente que esté trabajando. Bien. Entonces, es claro, ¿no? Lo que dice Marta un poco lo venimos reflejando desde hace ya un tiempo y lo que acabo de decir está en relación con eso. Se pierde el rumbo, la escuela ha distorsionado aquellas metas que se propone en los diseños curriculares y finalmente transita las emergencias o aquellas obligaciones que por disposición del Consejo General de Educación a nivel provincial o del Consejo Federal de Educación a nivel nacional promueven a nivel educativo. Entonces, hay que parar, hay que frenar, porque los resultados te dicen frena, para, miremos qué hemos estado haciendo, una revisión, y luego replantear qué metas vamos a tener en materia educativa en el siglo que estamos viviendo, siglo XXI.
no puede ser que sigamos con la misma estructura curricular, no puede ser que sigan habiendo materias tan alejadas de la realidad. Basta escuchar a los chicos. La alumna que fue electa presidenta del Centro Estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires dice cosas muy claras, es decir, los contenidos están alejados de la realidad. Marta, profesora ya jubilada, coincide con lo mismo. Dos generaciones completamente distintas, dos situaciones completamente diferentes, se coincide con la misma razonamiento o la misma argumentación. Entonces, no hace falta traer expertos para encontrar las soluciones, hace falta escuchar a aquellos que de alguna manera viven, sienten y no están presos de una ideología. Entonces, cuando uno está preso de una ideología, ve a través de la ideología. Muchas veces la mirada es equivocada. Entonces, tenemos también, hay que decirlo, el adoctrinamiento en las escuelas. Independientemente de qué partido sea el que está gobernando, la necesidad de generar adoctrinamiento es muy fuerte cuando se está mucho tiempo en el poder. Entonces, el adoctrinamiento y la permanencia con tiempos indeterminados es una causal también de lo que nos pasa en la República Argentina. Basta mirar a Gil Lifrán en Formosa y otros lugares, provincia de Buenos Aires, La Matanza, otros lugares donde Santiago del Estero, un gobierno que era de origen radical y que después se fue mutando de acuerdo a cómo el gobierno nacional fue cambiando, o, si se quiere, Capital Federal, cuando se observa de acuerdo a los escritos de algunos sindicatos, que muchas veces no son afines a uno, pero debe leerlo y debe entender para ver qué grado de verdad hay en ella, manifiestan estas preocupaciones. Así que, independientemente del color político, independientemente de las afinidades que se tengan por unos o por otros, las ideologías no siempre nos llevan a buen camino. Y en este caso educativo, habría que desprenderse de estos corsets que tiene la educación y avanzar libremente en un proyecto educativo nacional que incluya a todos, pero que esté focalizado en el siglo XXI, con las demandas que tiene el siglo XXI. Bueno, de esta manera vamos a la pausa.